comandos, una caja negra, en donde voy a tener una impedancia de entrada y una impedancia de salida. ¿De acuerdo? Estas impedancias de entrada y salida obviamente pertenecen a mi voltaje de entrada y mi voltaje de salida. Yo tengo mi voltaje de entrada. Acá miro mi voltaje de salida. Esta impedancia de entrada es todo lo que veo desde mi voltaje de entrada hasta la separación, entre comillas. Mi impedancia de salida es lo mismo. Lo que veo desde la salida hasta la separación del circuito. Y aquí yo voy a tener una corriente de entrada y, entre comillas, en este sentido, una corriente de salida, ¿no? Entre comillas. ¿Por qué? Porque esto no es una fuente, pero debo entender que acá es la medición de mi voltaje de salida. Por lo tanto, si hay una impedancia, debería pasar una corriente en ese sentido para crear un voltaje. ¿De acuerdo? Debería pasar una corriente para crear un voltaje. Ok. En los parámetros de alterna tenemos que tener tres cosas bastante claras. ¿Ya? Tenemos que tener tres cosas bastante claras. Habíamos dicho que beta también, ¿con qué otro nombre se conoce? HFE. ¿De acuerdo? Ojo con eso, porque yo siempre les he dado beta, pero si les doy HFE es lo mismo. ¿De acuerdo? Existe una resistencia que vamos a ir viendo a qué hace referencia, que se llama H y E. Esa H y E es igual a ¿qué? A una resistencia interna térmica multiplicada por beta. A una resistencia interna térmica multiplicada por beta. No voy a entrar mucho al meollo de ese asunto, ¿ya? Porque eso lo van a ver en electrónica de potencia. ¿A qué es igual esa RE? Es igual a 26 milivoltios sobre la corriente del emisor. Esos 26 milivoltios no es una casualidad. Es el voltaje térmico en los materiales. O sea, un voltaje a temperatura ambiente, ¿ya? Aproximadamente es de 26 milivoltios. Y eso tiene una explicación física química, por decirlo así. Pero eso lo van a ver al detalle en electrónica de potencia. Nosotros simplemente vamos a saber que RE es 26 milivoltios sobre la corriente del emisor. ¿Qué corriente de emisor? Evidentemente la corriente de emisor que hemos analizado o diseñado en continua. ¿Ya? Que hemos analizado o diseñado en continua. Ok. Entonces, vamos a analizar o vamos a empezar con el circuito más complejo, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es el circuito más complejo? En gráfica, probablemente el más complejo sea un divisor de tensión, porque es el que tiene más resistencias, ¿no es cierto? Es el que tiene más resistencias. Entonces, una configuración de divisor de tensión tiene esto. Tengo VCC, tengo mi resistencia colector, tengo mi resistencia emisor, mi resistencia 1, resistencia 2, tengo aquí mi condensador de salida, tengo aquí mi resistencia de carga, en donde tengo el voltaje de salida, tengo un condensador de desacople con una resistencia más,
y podría tener un voltaje de entrada con respecto a una resistencia de entrada, un condensador de entrada respecto a la copia. ¿No? Respecto a la copia. Vamos a simplificar aún más esto. Vamos a hacerlo así. Lo vamos a simplificar para no hacerlo aún más tedioso de lo que ya es. Ok, entonces vean. Yo tengo acá que ¿esto qué es? La base, todo esto, el colector, todo esto es el emisor. Y en realidad todo esto es la base, ¿no? ¿Sí? Entonces yo voy a redibujar mi circuito. Ahí está mi base, mi colector y mi emisor. Cuando yo haga análisis en DC, ¿qué pasa con los condensadores? ¿Qué pasa con los condensadores? Son circuitos abiertos. Cuando yo haga análisis en AC, ¿qué pasa con los condensadores? Son un corto circuito. Entonces, en continua no pasa nada. ¿De acuerdo? En continua, ¿cómo sería? Yo tengo mi resistencia emisor. Al ser un circuito abierto, es como si eso no existiera, ¿no? ¿De acuerdo? Se lo vamos a dibujar, ¿ya? Para que no exista ninguna duda. Resistencia colector, esto es un circuito abierto, esto es el DC, ¿no? RL, aquí está. Acá que tendría mi resistencia base con mi voltaje base, un circuito abierto con mi resistencia de entrada y mi voltaje de entrada. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Ese sería. Entonces, un circuito abierto no existe. Bastante simple en continuo, mi circuito. ¿Vamos bien? Bastante simple. Pero en alterna, cuando yo voy a analizar en alterna, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Los condensadores se vuelven un cable. Entonces acá tendría RL. Acá tendría VI con RI. O sea, ese sería mi circuito en alterno. O sea, ese sería mi circuito en alterno. Pero una fuente de corriente continua, ¿en qué se convierte en alterno? No se convierte realmente en tierra. Una fuente, esta fuente, ¿dónde está conectada? A tierra. ¿Ya? Entonces, ¿en qué se convierte teóricamente mi fuente? En un cable. O sea, esto se convierte en un cable. ¿Y esto en qué se va a convertir? También en un cable. ¿Y se supone que esto a dónde estaba conectado? A tierra, ¿no? O sea, ese sería mi circuito equivalente. Ese sería mi circuito equivalente en alterna. ¿Me dejo entender, muchachos? ¿Sí? Entonces, una fuente de corriente continua en alterna es como si fuera un cable. O sea, ¿qué me va a lograr? Una conexión a tierra. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si yo lo llevo a un equivalente,
incluso a esto, ¿ya? ¿Qué tendría? Para hacerlo gráficamente más sencillo. De acá va a dónde? Acá hay el condensador, ¿no? Y esto va a una resistencia A de carga a tierra. Esta resistencia, ¿a dónde está conectada? A tierra. Entonces, en vez de ponerla en ese costado, o en vez de ponerla hacia arriba, ¿en qué la pongo? Porque es el mismo punto, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué sería? Algo así, ¿no? ¿De acuerdo? Algo así. Es más. Del colector, del mismo colector que sale una resistencia RC, ¿a dónde? A tierra. ¿Por qué a tierra? Porque acá estaba la fuente VCC. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Esta resistencia, ¿qué pasaría si existe este condensador? Se convertiría en un cable. Porque una resistencia en paralelo con un cable se anula la resistencia. ¿Por qué se va a anular? Porque la corriente va a ir por el cable, ¿no? Es como si no existiese la resistencia. ¿De acuerdo? Y bueno, ese sería mi circuito equivalente. ¿Ya? Si quieren más ordenado incluso, algo así, ¿no? Algo así. ¿Sí? ¿Me vas a entender? Ok, vean. Este es mi... Este es que... En ese recuadro que está el transistor. ¿Qué tengo aquí? El colector, porque es el mismo punto, ¿no? ¿Qué tengo aquí? La base. ¿Qué tengo aquí? El emisor. Entonces, el análisis AC es un híbrido. Es un híbrido. En donde sale estos dos cables y hay uno. A este lo vamos a llamar base. A este lo vamos a llamar colector. A este lo vamos a llamar emisor. ¿De acuerdo? El equivalente, ¿qué hay entre la base y el emisor? ¿Por acá qué pasa? ¿Por acá qué pasa? La corriente de la base. ¿De acuerdo? Por acá, entre comillas, pasa la corriente de la base. ¿Sí? Esta corriente de la base, ¿qué se genera entre estos dos puntos? Un voltaje base emisor. Este voltaje base emisor, ¿cómo se podría generar si entre comillas es un diodo? Es decir, pasa simplemente. ¿Cómo podría yo generar un voltaje si tengo una corriente? Con una resistencia. Entonces, este emisor y esta base tienen una resistencia llamada HI. Y entre el colector y el emisor, simplemente voy a considerar la corriente. En este caso, al ser un transistor del tipo NPN, ¿cómo está yendo? La base ingresa. El colector, ¿cómo es? ¿Esto qué es? IC, ¿no? Entonces, esta IC va a llegar hasta acá, simplemente. Esto es una fuente. Esta IC, ¿cómo la puedo llamar? IB por beta, porque IB por beta, ¿quién es? IC. Entonces, por acá, ¿quién llegaría? IB. Por acá, ¿quién llegaría? IB por beta. En este nodo, ¿qué debería salir? ¿Qué debería salir? IB por beta más 1, que a eso se le llama IE. Ahí está. ¿De acuerdo? Y el resto del circuito es el resto
de la configuración que tenemos. O sea, lo que se tiene que aprender, les guste o no, es esto. Que entre la base y el emisor hay un HIE. Entre el colector y el emisor hay una fuente corriente. ¿De cuánto? De IC, que es lo mismo que decir IB por beta, porque eso es lo que se trabaja. Y por acá, ¿quién baja? IE. Y de ahí se dibuja todo lo que tengamos. De ahí se dibuja todo lo que tengamos. Ahora, en muchos casos, también se considera esto. Eso va a depender si les doy la información o no. Acá hay un RO en paralelo a esa fuente corriente. Hay un RO, una RO minúscula. Entonces, mientras más parámetros les dé, más difícil es el análisis. ¿De acuerdo? Mientras más parámetros les dé, más difícil es el análisis. Ese RO lo he puesto de otro color porque idealmente es infinito. ¿No? Idealmente es infinito. Hasta aquí, ¿alguna duda? Porque quiero que se entienda esto. ¿Ya? Luego les doy tiempo para copiar. Vean. Me dan el siguiente circuito y me dicen que calcule RE, la impedancia entrada, la impedancia salida, la ganancia de voltaje, la ganancia corriente, y que luego haga el mismo análisis considerando un RO igual a 50K. ¿No? Un RO igual a 50K. Ohmios, obviamente. Ok. Lo primero que tengo que hacer es mi análisis en continuo. Siempre. Primero tengo que hacer mi análisis en continuo. Entonces nos vamos al análisis en DC. En DC es como si esto no existiera y como si esto no existiera. O sea, simplemente que tengo mi malla 1 y mi malla 2. Es más, me piden que calcule el voltaje colector emisor. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, de mi malla 1, ¿yo qué voy a decir? De frente. Menos 12. Más 470K. Adelante, adelante. Por IB. Más voltaje base emisor, que eso es 0,7. Esto igual a 0. Porque no hay nada en el emisor. Entonces, ¿cuánto sale IB? A ver, calcúlenlo. Eso sí les voy a pedir. ¿Cuánto sale IB? Acá no tiene. 24,0. Okay. ¿Con cuántos decimales? Para pizarra, cuaderno y examen, 2. Para el cálculo, todos. O sea, 24,04 microamperes. Ahí yo tengo una respuesta. Este es de mi malla 1. De mi malla 2, ¿yo qué voy a decir? Menos 12 más 3K por IC. De acá yo que podría calcular IC y E. ¿Cuánto sería IC? Sería 2,4 milis. ¿Estoy bien? Esto por 100. 2,4 milis, ¿no? 40 milis, que es lo mismo. ¿Y cuánto sería? 24,04 y todos los decimales micros por 101. 2,42 miliamperes. Ok. Entonces, ahora sí, a la segunda. ¿Qué digo? Menos 12 más 3K por IC más voltaje colector emisor igual a 0.
Entonces el voltaje colector emisora, ¿qué sería igual? El voltaje colector emisora, ¿qué sería igual? 4.8. 4.79, ¿estoy bien? Si uso todos los decimales. Sí. ¿Sí? 49 y algo, quizás, no sé. O 79 y algo. ¿Sí? ¿Está bien con todos los decimales? Sí. Ok, 4.79, si uso todos los decimales. ¿De acuerdo? Ok, ahora vámonos a qué? Al análisis en alterna. Mi análisis en alterna, ¿cómo sería? ¿Qué es lo que tengo que hacer? El híbrido. ¿De acuerdo? Lo que tengo que hacer es el híbrido. Entonces, yo voy a dibujar el híbrido. Aquí está la base. Aquí está el colector. Y aquí está el emisor. Entre la base y el emisor, ¿qué hay? Una resistencia que se llama HI. Entre el colector y el emisor hay una fuente de corriente que se llama IB por B. Y se acabó. Eso es lo único que tengo que saber. Obviamente por acá, ¿qué pasa? La corriente de la base. Evidentemente por acá la corriente del emisor, y por aquí el del colector, y de aquí la corriente del emisor. Ok, vean. En la base, ¿qué hay? Hay una resistencia de ¿cuánto? De 470, conectado a ¿dónde? A una fuente. ¿Y la fuente dónde está conectada? A tierra. Entonces, ¿qué hay? Una resistencia de ¿cuánto? De 470, conectado a tierra. Entonces, de la base, que es este punto, saco una resistencia hacia tierra. ¿De qué valor? 470K. De la misma base, porque todo esto es la base, ¿no? ¿Qué hay? Un cable que me conecta ¿a dónde? A mi voltaje de entrada. Entonces, ahí está mi condensador que me conecta a mi voltaje de entrada. Lo estoy haciendo así para que sepan, porque luego solamente voy a poner un punto, o sea, un indicador. Muy bien. En el emisor, ¿qué hay? ¿Qué hay? Tierra. O sea, no me invento nada, yo pongo lo que veo. ¿De acuerdo? No es una fórmula, es de acuerdo al circuito que yo les dé, van a tener que poner. Si acá hubiese una resistencia, ¿qué van a poner acá? Una resistencia más. ¿Me vas a entender? En el colector, ¿qué hay? Una resistencia, ¿de cuánto? 3K, ¿conectado a dónde? A tierra, porque una fuente continua, o una fuente continua en alterna, como un cable, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Del colector, ¿qué sale? Una resistencia de 3K hacia tierra. ¿Y qué más? El voltaje de salida. ¿Esto es una fuente? No, es un punto de referencia. Pero recuerden, cuando yo hice el esquema, ¿qué había acá? Por la entrada, ¿qué va a haber? Y por acá, por la salida, en este sentido, ¿qué había? IO. Pero ingeniero, ¿por qué? Porque yo les estoy diciendo, si bien esto no existe, ¿qué significa? Que sería esta corriente, ¿no? En ese sentido. En ese sentido sería IO. Porque esto realmente no existe, ¿no? Eso es un punto de referencia para la medida. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Ok. Ahora, yo tengo que tratar de aislar mi circuito. Si lo aíslo, es lo más fácil que puedo hacer. ¿Por qué lo voy a aislar? Porque yo necesito ver la impedancia de entrada y la impedancia de salida por separado. Si esto es un cable, ¿habría problema si yo pongo un cable? No. O sea, ¿a qué me refiero? Yo tengo esto, solamente voy a analizar el emisor, ¿ah? ¿Qué viene por acá? IE. Y esto va a tierra. Esto sería lo mismo que hacer esto. La base HIE, acá pondré
el IB por beta. ¿De acuerdo? Miren, sería lo mismo que poner salud, la base, HIE, y esto, ¿a dónde está conectado? La tierra. Entonces, es como que aquí está el emisor y conecta tierra. ¿Estaría bien? ¿Sí? Acá, ¿quién está? El colector. ¿Qué hay acá? IB por beta. ¿A dónde está conectado? Al emisor. ¿Qué debería llegar acá? Tierra. Entonces, ¿podría separarlo de esa manera? Sí. ¿Me vas a entender? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si hay una resistencia? Ya no es tan fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque vean, ¿ah? Entiendan esta lógica. Porque esa es la parte confusa de este primer análisis. Digamos que yo tengo acá un emisor, el emisor, y tengo una resistencia del emisor. Cuando es un cable, es muy sencillo. ¿De acuerdo? Cuando es un cable, es muy sencillo. ¿Por qué lo reemplazo? Por un cable. En cambio, cuando es una resistencia, cuando hay una resistencia, ya no es tan sencillo. ¿Qué me diría la lógica? Si es un cable y lo mando a los dos lados, ¿qué debería hacer con la resistencia? ¿Qué debería hacer con la resistencia? Mandarlo a los dos lados. Entre comillas, esa es mi lógica. O sea, ingeniero, ¿qué hacemos? Hacemos lo siguiente. Aquí está la base. Aquí está el HIE. Aquí está el emisor. Y acá voy a poner una resistencia. Sí, vas a poner una resistencia. Aquí está el colector. Acá, ¿quién está? IB por beta. Acá está el emisor. Voy a poner una resistencia. Sí. ¿Esta resistencia va a ser RE? No. Tampoco puede ser 2RE ni RE-. Tampoco. ¿Por qué? Porque yo no puedo variar el circuito. Pero ingeniero, no lo estoy variando el circuito. Sí lo estás variando. ¿Por acá quién viene? ¿Por acá quién viene? IE. Entonces, ¿a qué sería igual este voltaje? X. A IE por RE. ¿Que sería igual a qué? A IB por beta más 1 por RE. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí. Ok, si yo pongo RE, ¿qué corriente pasa por acá? Por IB, por B, ¿qué pasa? Por B, por la base, ¿qué pasa? La corriente base. Si yo pongo RE, este debería ser VX. ¿Pero cuánto sería este VX? IB por RE. ¿Esto es igual que esto? ¿Eso es igual que esto? No. Entonces yo tengo que hacer que acá también sea ¿cuánto? VX. Yo tengo que hacer que acá también sea VX para que no se modifique el circuito. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto tiene que valer esta resistencia? Tendría que valer, obviamente, que yo, ¿esto qué es? RX. ¿No? A esto yo lo voy a llamar RX. Yo tengo que hacer que ¿quién? Esto es matemática. Yo tendría que hacer ¿qué cosa? Que RX por ¿quién? ¿Quién pasa por RX? IB. ¿RX por quién? Por IB sea igual a quién? Sea igual a RE por IB por beta más 1, ¿no? Lo estoy ordenando simplemente. Entonces, ¿cuánto vale RX? RE por IB por beta más 1 sobre IB. ¿Se van las IBs? ¿Cuánto vale RX? RE por beta más 1. Entonces, este valor de RX, ¿cuánto debería ser? RE por beta más 1. ¿Me dejo entender?
¿Por qué? Porque a la hora que pase IB por ahí voy a tener el mismo Vx. Yo no puedo cambiar el circuito, yo no puedo cambiar mis voltajes a discreción. ¿Me dejo entender? Sí. Muchachos, ¿me dejo entender? Con esa lógica, ¿cuánto tendría que ser RY? A ver, díganme. ¿Cuánto tendría que ser RY? ¿Cuánto? Es más, para no crear nuevas variables, ¿ya? Para no crear nuevas variables. RE1, esto va a ser RE2. Entonces esto es RE1, RE1, RE1. ¿Ya? ¿Cuánto tiene que ser RE2 entonces? Debería ser RE beta más 1 sobre beta. ¿Por qué? Porque a la hora que pase IB por beta a través de esta resistencia, se van los betas y me queda RE por beta más 1 por IB. ¿Qué es esto, no? ¿Me dejo entender? Muchachos, ¿me dejo entender? Eso ya es matemática, es despejar. Es hacer lo mismo, ¿no? ¿Qué tendrías que decir acá? Que RE2 ¿por qué? Por IB por beta tiene que ser igual a ¿qué? A RE por IB por beta más 1. Ya, pues de ahí despejen R2. No me va a decir que eso no pueden hacerlo. ¿De acuerdo? Ok, entonces, ¿hasta ahí me dejo entender? ¿Sí? De acuerdo. Entonces, para este caso, ¿cómo vamos a romper el circuito? Simplemente ¿qué? Simplemente ¿a dónde iría? A tierra. ¿Por qué? Porque no hay resistencia en R. Entonces me simplifica un montón, ¿no? Me simplifica un montón. Muy bien. Entonces, ¿tienen esto para borrarlo? Tómenle aunque sea una foto. Si no lo han anotado, tómenle una foto a esto. Entonces, yo necesito calcular el valor de ¿quién? De HIE. HIE, ¿a qué era igual? ¿A qué era igual? A RE por beta. Pero yo no sé el valor de RE. RE, ¿a qué era igual? 0,24. A 24 miliamperes. 26 milivoltios sobre IE. Entonces, ¿cuánto sería RE? ¿De dónde sacan el IE? Es este, pues, ¿no? De la continua. Entonces, ¿cuánto sería RE? Oh, perdón, sí, RE minúscula. 10,74. 1071, ¿no es? ¿Con todos los decimales? Sí. Con todos los decimales 1071. ¿Ah? Usen todos los decimales, ¿ah? 1071. Ya tengo esta respuesta, ya tengo esta respuesta. Entonces, ¿con esto qué puedo calcular? HIE. HIE, ¿cuánto sería? Eso por 100 sería 1000, 1,07, ¿no? Kilo ohmios, con todos los decimales que faltan. ¿De acuerdo? 1,07 kilo ohmios con todos los decimales que faltan. Ok. Entonces, ¿a mí qué me dicen? La impedancia de entrada. La impedancia de entrada, ¿de dónde a dónde se ve? ¿Se acuerdan? ¿De dónde a dónde se veía? Pasada la fuente de voltaje hacia la derecha. ¿Se acuerdan el cuadrado que hice al principio? Entonces, ¿qué veo? Como impedancia de entrada. Como impedancia de entrada, ¿qué veo? ¿El paralelo de quién? De RB con HIE. ¿Esto qué significa? El paralelo de 470K con 1.07K. ¿Cuánto sería eso? La impedancia de entrada, ¿cuánto sería?
Ah, sí. Esta es muchísimo más grande que esta. 1,07. Va a salir 1,60 y algo. 1,07. Este es 1.071 y algo. Entonces esta debería salir 1.69 o 1.70 y algo más. ¿Cuánto sale? 1.060. Eso es con, 1,07. solamente con esto. ¿Ah? Yo uso todos los decimales, muchachos. Acostúmbrense a usar todos los decimales. Así es, con todos los decimales. Les debería salir 1.70 y algo más, o 1.69 y algo más, ¿no? Entonces no me acuerdo, pero sale redondeado el segundo decimal, que es para el examen, es 1.07 kilómetros. 1,04. ¿De acuerdo? ¿Por qué les digo que es bueno separarlo? Pero ingeniero, ¿qué pasa si no lo separamos? ¿Qué pasa si lo dejamos como estaba? ¿Qué pasa si lo dejamos así? ¿Qué pasa? En impedancias equivalentes, o sea, cuando ustedes van a hallar una resistencia equivalente, ¿de acuerdo? ¿En qué se convierten las fuentes de tensión? ¿Por qué han hecho eso, no? ¿En qué se convierte? En un cable. ¿En qué se convierten las fuentes de corriente? En un circuito abierto. Entonces, quieran o no, la impedancia de entrada solamente llega hasta acá. ¿Por qué? Porque acá pierdes conexión con esta fuente de corriente. Pero es más sencillo verlo, es mucho más sencillo verlo de esta manera, ¿no? ¿Por qué? Porque entre comillas acá ya no hay conexión, entre comillas, porque realmente sí están conectados así, ¿no? Pero es más fácil verlo de esa forma, es la lógica más sencilla. ¿Me vas a entender? Impedancia de salida, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Desde el voltaje de salida. Entonces, la impedancia de salida, ¿a qué es igual? ¿A qué sería igual? ¿Esto qué es? ¿Es? A RC. ¿En algo? ¿Con algo? No, entonces la impedancia de salida es 3 kilo ohmios. ¿De acuerdo? 3 kilo ohmios. Ya calculé esto y ya calculé esto. Ahora, ¿qué me piden? ¿Qué me piden? La ganancia de voltaje. ¿La ganancia de voltaje qué es? Voltaje de salida sobre voltaje de entrada. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el voltaje de entrada? O al revés. Empecemos. ¿Cuál sería el voltaje de salida? ¿Qué sería? Si yo veo, esto no existe, ¿no? Esto no existe. ¿Esto qué sería? ¿Una malla o no? Sería una malla. Pero la corriente viene en este sentido. ¿Por quién? Por este. ¿De acuerdo? La corriente viene en este sentido. Entonces, ¿cuál es el terminal positivo de la resistencia? Abajo. ¿De acuerdo? Entonces, como no hay nada más, es simplemente una resistencia con una fuente corriente, ¿cuál sería mi voltaje de salida? IB por beta por 3K. Pero, ¿en qué? IB por beta por 3K. Pero en negativo, porque si a mí me están diciendo, esto sería mi voltaje de salida de esa forma. O sea, está al revés, por eso tiene que ser negativo. Entonces, ¿cuánto sería mi voltaje de salida? ¿Cuánto sería? 24.04 Avanza. 24.04 por 100 es 100 por 3 por 3000 7.21 Menos 7,21. menos 7.21 Menos 7,21 voltios. ¿Qué más necesito? Mi voltaje de entrada. A ver, mi voltaje de entrada, ¿qué sería igual? ¿En qué están? En paralelo. Por lo tanto, en paralelo, ¿qué es?
voltajes iguales. ¿A mí con quién me conviene trabajar? ¿Yo podría trabajar con el ZI? No, porque si trabajo con el ZI, que es la resistencia equivalente, tendría que saber quién. II. ¿De acuerdo? Y no lo sé. En cambio, ¿con quién podría trabajar? Podría trabajar acá, por acá, ¿quién baja? Ni idea. La IB baja por acá. Esta no es la IB. ¿De acuerdo? Esta no es la IB. ¿Por qué? Porque la IB está siendo analizada de manera distinta en alterna. Por eso les dije que la corriente de base pasa por base hacia el emisor. ¿Acá quién está? El emisor, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí está el emisor. Entonces, ¿con quién me conviene trabajar? Con HIE. Entonces, el voltaje de entrada, ¿qué sería igual? A HIE por IB. ¿De acuerdo? Salud. ¿Cuánto sería? 0.07. Sería 1.07 y todos los decimales por 24,04 micros y todos sus decimales. ¿Cuánto es VI? No más, dale. ¿Cuánto? 25.72. 25,72 milivoltios. Entonces, el voltaje, la ganancia de voltaje, que es el voltaje salida sobre el voltaje entrada, que es igual a menos 7,27 sobre 25,72 milis. La ganancia de voltaje es menos 280,11 si usan todos los decimales. Usen todos los decimales porque les voy a empezar a bajar puntos, ¿ah? Esto es ingeniería y sus calculadoras permiten guardar esas variables, ¿no? Entonces, no hay excusa. ¿Qué unidad? Es adimensional. ¿Por qué? Porque es voltaje sobre voltaje, ¿no? Una ganancia es un número. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? A ver, ¿qué significa una ganancia de voltaje de menos 282? Significa lo siguiente. Vean, muchachos, vean. ¿Cuánto entraba? ¿Cuánto entraba? 25.72. ¿Cuál era el voltaje de entrada? Una señal senoidal de cuántos? De 1 voltio. O sea, era 1 voltio pico menos 1 voltio pico. ¿Qué significa? Que va a salir ¿cuánto? Por 1 voltio, ¿cuánto va a salir? 200. Menos 280,11 voltios. Si la entrada fuera 2, ¿cuánto sería la salida? 560, ¿no? 560.22. Una cosa así. ¿Qué significa? Este azul, ¿quién es? El voltaje de entrada. El voltaje de salida, obviamente en esta escala, pero sería así. Cuando es positivo, ¿qué sale? Negativo. Y cuando es negativo sale positivo, porque es una ganancia negativa. O sea, aquí genera una especie de desfase, por decirlo de alguna manera. ¿Con qué pico? 280,11. ¿Por qué 280,11? Porque es 1. Si fuera 2, esto sería 560, ¿no? O sea, 280 por 2. Si fuera la entrada 10, esto sería 2800, ¿no? Una cosa así. ¿Me dejo entender? ¿De acuerdo? Esto es un amplificador. Entra una señal de nuestra voz pequeña y se escucha gigantesco, ¿no? Como para un concierto. Obviamente que se necesitan transistores de potencia para eso, pero eso es un amplificador. Eso es un amplificador. Y obviamente con 12 voltios no vamos a obtener pues 280, eso es obvio, ¿ya? O sea, eso es el papel, pero van a amplificar en todo caso en algo su señal. ¿De acuerdo? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Ganancia de corriente. La ganancia de corriente, ¿qué va a ser? La corriente de salida sobre la corriente de entrada. ¿Cuál sería la corriente de salida?
Salió. La corriente salida, ¿a qué es igual? A IB por beta, pues si es la misma. Si es la misma en esta malla. ¿De acuerdo? Si es la misma en esta malla. Entonces, ¿cuánto es IO? ¿Cuánto salía XC? 2,4, ¿no? 2,4 miliamperios. II. Ahora, ¿cómo calculan II? ¿Cómo calcularían II? Podrían hacer un divisor, ¿de acuerdo? Podrían hacer un divisor de corriente, inverso, ¿de acuerdo? Porque un divisor de corriente, a ver, ojo, un divisor de corriente, ¿cómo es? Yo tengo acá I, yo tengo R1 y tengo R2. ¿Puedo calcular I2? ¿Puedo calcular I2 por divisor de corriente? Sí. I2, ¿a qué es igual? A I por R1 sobre R1 más R2. ¿De acuerdo? Entonces yo podría calcular I. ¿Yo podría calcular I? Sí. ¿Qué sería? ¿I a qué sería? I2 por R1 más R2 sobre R1. ¿De acuerdo? A ver, ¿cuánto sale si lo calculamos de esta manera? ¿Cuánto sale II de la manera roja? Y 24.04 por 470 más, en paréntesis, 470 más HI, ¿dónde está? HI, 1.07 K, todo sobre 470 K. Ese de acuerdo. ¿Cuánto? 470.000, ya. Dale un cero más abajo también. I2, obviamente, ¿quién es? ¿Cómo es? ¿Qué vas sacando? O sea, ¿cómo sería ya No, nuestra acá. fórmula? ¿Cómo sería? Acá, paréntesis, y IB esto se suma. por No, acá. HIE. Acá. Bueno, si queremos respetar el orden, por RB Paréntesis. más HIE, salud, sobre Ah, joder. RB. Más. ¿Cuánto sale eso? 24,09 Dale, enter. micro 24.09. microamperes. Ese es II. Otra forma, ¿ustedes qué tienen? Tienen esto, ¿no? ¿Qué está acá? VI. ¿Acá qué tienen? ZI. ¿Podría calcular II? Claro. II, ¿a qué sería igual? Bueno, digamos, en todo caso, el voltaje de entrada, ¿a qué es igual? Por mallas. Por mallas sería menos VI más ZI por II es igual a 0. Entonces, VI, ¿a qué es igual? Ya es más, ni siquiera de ahí, de acá nomás pues. II, ¿a qué sería igual? VI A sobre VI entre ZI. ZI. ¿Qué es esto? Ley de Ohm. Ley de Ohm. Entonces, ¿cuánto sería II calculado por el método verde? ¿Sale lo mismo o no? Porque si no, nos vamos. Dejamos de estudiar ingenierías. Uno sobre. VI es esto, ¿no? 25.72 milis, que ya lo hemos calculado, sobre ZI, que es 1.07 y tantos decimales, ¿no? O sea, si queremos la exactitud, por eso tenemos que trabajar con todos los decimales. ¿Cuánto sale? 24.0. 24.09 0.03. microamperios. Y se hizo la luz. ¿De acuerdo? O sea, no vivimos engañados. Sirve la ingeniería. Entonces, la ganancia en corriente que sería igual. Corriente entrada, corriente salida sobre corriente entrada. ¿Cuánto sería eso? 2.4 sobre
24.04. 2,4 y tantos miliamperios sobre 24,09 y tantos microamperios que se acaban de calcular. ¿Cuánto sería? 2.4 miliamperios por 10 años 3. ¿Cuánto? 6. Ay, 99. ¿Y O es positiva o negativa? Ah, negativo. Negativa. ¿Positiva o negativa? ¿Y O? Negativa. Positiva, ¿por qué? Porque tiene el mismo sentido, pues. El problema era en el voltaje, ¿no? Pero en la corriente tiene el mismo sentido. ¿Y positiva o negativa? Positiva. Entonces, la ganancia de voltaje me va a salir negativa. La ganancia de corriente me va a salir positiva. ¿Cuánto sale la ganancia de corriente, muchachos? Es una división. 99. Eso sí, ni lo había calculado. Es 99, 99.84. 84, Nada más. nada. O sea, no es milis, nada. Ah, pero es milis sobre micros. Sí. ¿Sí? Está bien. Está bien, está bien. ¿Está bien? Ya. Sí. Seguro, 99, 84. No sé, no lo he calculado, ¿ah? Sí. Ok. ¿Qué? La dimensión. Adimensionado. No tiene dimensión. ¿De acuerdo? Ok. Este es el ejemplo más sencillo de un análisis completo de un transistor. ¿Es el nivel 0? Este es nivel 0. Les voy a enseñar la próxima semana nivel 1 y 2. Es más, muchachos, esperen, cópienlo. En el segundo análisis, ¿qué tienen que incluir? RO. ¿RO dónde está? En paralelo. Acá, es decir, ahí hay un RO. ¿Eso qué cambia? A ver, ¿eso cambia la entrada? Ojo, ojo. Con este RO, ¿cambia la entrada? No. ¿Cambia la salida? Sí. ¿Por qué? ¿Qué va a cambiar? Para empezar, ¿qué va a cambiar? La impedancia de salida. ¿La impedancia de salida qué va a hacer? ¿El paralelo de quién? RO con RC. Perfecto. ¿Qué más va a cambiar? El voltaje de salida. ¿Qué usarían para el voltaje de salida? Podrían hacer un divisor, pero lo más sencillo es que si ya tienen ZO, que es una sola resistencia, ¿por qué? Por I/B por B. Pero ya cambió el voltaje de salida. ¿Quién más cambia? ¿Quién más cambia? IO, porque antes era una sola malla. Ahora esta malla es como doble, ¿no? O sea, ¿qué deberían hacer? Como esta, lógica, o como esta, la que quieran. ¿Me dejo entender? Sí. Calcúlenlo ustedes para RO. Este mismo circuito considerando ese RO. Miren, un valor todo lo que cambia en la lógica. Imagínense cuando les pongo una resistencia acá y cuando hago un circuito que no arranca desde la fuente sino desde la resistencia. Cambia toda la lógica, toda la lógica. Tenemos tiempo, a ver, calculen con RO. Es más, cópienlo primero. ¿Estamos bien? No quiero dejar en el aire, ya empiecen a practicar porque menos que esto, es más, no creo que así ven en su examen, porque para mí es el ejercicio más básico. ¿Ah? Para mí es el ejercicio más básico. Ok, vean. H y E cambia. No. RE cambia. No. Sigue siendo RE, sigue siendo H y E. ¿La impedancia de entrada cambia? No. Sigue siendo. ZO cambia. Sí. Entonces aquí hay un nuevo ZO. Este nuevo ZO, ¿a qué sería igual? ¿Al paralelo de qué? De RC con RO. Entonces, ¿cuánto sería? A ver, calcúlenlo. Chicos, tengan los valores para que ustedes este ejercicio lo practiquen. Practiquen porque yo voy a venir a hacer puro ejercicio. Si no me entienden la lógica van a tener problemas. Tengan en cuenta que nos quedan 3 clases. Porque el taller está descartado, ¿no? Y la idea es que yo proponga ejercicios, o sea, que no sean tipo taller, pero que yo proponga ejercicios.
¿Cuánto sería ZO? 2,83 kilo ohmios. Me ponen kilo, está bien. No ponen ohmios, les bajo puntos. ¿Ah? Ojo. Ok. Ganancia de voltaje. ¿El voltaje de salida cambia? Sí, obviamente que cambia. El voltaje de salida, en este caso, ¿a qué va a ser igual? A menos. ¿Por qué? Porque estas dos se convirtieron en una sola resistencia. Imagínense que es esto, pero en vez de llamarse RC, ¿qué se llama? ZO. Ahora se llama ZO. Entonces, ¿qué tendría? Que el voltaje de salida, ¿qué es igual? A menos IB por beta por ZO. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cuánto sería el voltaje de salida? Menos 6. Menos 6,80 voltios. ¿De acuerdo? Obviamente que tiene que ser menor que este, porque es una resistencia menor, ¿no? Es una resistencia más pequeña. ¿De acuerdo? Esto quizás ya me lo están botando en aproximados, ¿ah? No estoy seguro si estamos usando todos los decimales o no. ¿Sí? Perfecto. ¿El voltaje de entrada cambia? No. Sigue siendo el mismo. Por lo tanto, la ganancia de voltaje, ¿a cuánto sería igual? ¿A cuánto sería igual? Es más, discúlpenme, esto no lo dije, pero ustedes podrían hacer esto también, ¿no? O sea, la metodología, yo les voy a enseñar todas las metodologías, porque cuando vean en un libro o algo, a veces nos atarán del libro. La ganancia de voltaje que pone el libro, ¿cuál es? Voltaje de salida sobre voltaje de entrada. El voltaje de salida, no en números, ¿a qué es igual? A menos IB por beta por RC, ¿no? En el azul. ¿De acuerdo? Sobre ¿quién? El voltaje de entrada. ¿Quién era mi voltaje de entrada? IB por HIE. En los libros ponen esto: menos IB por beta por RC. En vez de HIE, ¿qué podría poner? HIE, ¿a qué es igual? RE por beta. Entonces ponen RE por beta. Entonces, ¿qué elimina? Los betas. ¿Qué eliminan? Los IBs. ¿Y cuánto sería? Menos RC entre RE. ¿Sale lo mismo? No. RC es 3K. RC es 3K. Y RE es 1071 y algo. Debería salirles menos 240, menos 280,11. ¿Sale o no sale? Menos 280, si usan todos los decimales. 3000, ¿no? Si usan todos los decimales nos debe salir exactamente igual. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál usan? El que ustedes quieran. El que consideren más fácil. Yo les voy a enseñar todos los métodos. ¿De acuerdo? Ganancia de voltaje. Ahora sí, ¿cuánto sería? En este caso hagámoslo numéricamente nomás. Sería menos este valor sobre este valor. Menos 264. Menos 264,39. Nada, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí me dejo entender? ¿Sí? ¿Corriente de salida cambia o no? Sí. La corriente de salida, ¿cómo la puedo calcular? Con divisor. Entonces, ¿qué sería la corriente de salida? Por un divisor. Es lo mismo, solamente que en vez de estar así, está así, ¿no? De cabeza. No afecta en nada. ¿Qué sería? Ahora tengo esto. A ver, ¿quién tengo acá? IB por beta. ¿Quién tengo acá? RO. ¿Quién tengo acá? RC. ¿Cuál quiero calcular? Esa IO. Es la misma que esta, ¿no? La misma lógica. ¿Qué sería IO? Sería IB por beta por ¿quién? Por RO más
más RC, ¿de acuerdo? Ah, no, perdón. Este es divisor, ¿ya? De frente. Este es divisor de frente. ¿Qué sería? IB por beta por RO, la opuesta, sobre RO más RC. ¿Estamos bien? ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale? Esto obviamente que es IC por RO sobre RO más RC. Si no saben usar sus máquinas van a recontraprender en este curso, ¿no? Full variable. 227 milivoltios. Perfecto. Amperes, perdón, miliamperes. Cambia II, ¿dónde está II? Cambia II. No, sigue siendo la misma. Entonces la ganancia de corriente en este caso, ¿cuánto sería? 2.27 milis sobre 24,09 micro ampere. ¿Cuánto sería la ganancia de corriente? ¿Cuánto? 54.23. Ah, 94. 94,23. 94,23. Y se acabó. ¿Lo hace más complejo? Algo. Yo podría calcular IO como lo hice acá para II. No, ¿por qué? Ah, no, aunque sí tienes VO. Tienes el voltaje de salida, ¿no? Pero no es recomendable. ¿Por qué? Porque no tienes una fuente directamente de este tipo, ¿no? Tú tienes una fuente corriente. ¿De acuerdo? Tendrías que hacer la conversión de la fuente corriente a una fuente de tensión, ¿no? Entonces, ¿pero cuánto sale 6,8? A ver, simplemente 6,8 entre 2,83K. ¿Cuánto sale? A ver, solamente así, no sé exacto, muchachos. 6,8 entre 2.83K. 1,40. 2,40, entonces quizá por ahí se aproxime, ¿no? Verifíquenlo, si es que aplica para ese sentido. Exacto. Ok, para que se entretengan todo el fin de semana. Nada más. Practiquen, muchachos.